El despertar es un proceso. Una combinación de fases, o etapas, que debemos experimentar. Hay una fase previa, a la primera experiencia de despertar, la cual se experimenta normalmente, antes de iniciar la búsqueda espiritual. Esta fase previa es caracterizada por la experimentación de una crisis. Una etapa en la que hay mucho sufrimiento. ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué tanto sufrimiento? Si nunca has sentido odio, o tristeza, no sabrías lo que es el amor, o la felicidad. Aprendemos, a través de los opuestos. Si estuviéramos todos despiertos y divinos, no sabríamos qué es la divinidad. No sabríamos absolutamente nada. En el estado original, no sabemos absolutamente nada, porque no hay nada más que saber. Ya somos todo. El propósito de la existencia humana es despertar a su verdadera naturaleza. Y esto lo hace a través de la dualidad. Experimentar los opuestos. Esta etapa de crisis y sufrimiento es la rebelión de la identidad separada. El ego. El yo. De repente, y sin saber por qué, nos sentimos aterrorizados. Llenos de miedo. Hay algo amenazante, y no sabemos qué es. Nos sentimos perdidos. Mucha soledad. Sentimos ansiedad. Tristeza profunda. Depresión. Sensación de irrealidad. Y muchas ganas de llorar. Algunas veces, experimentamos crisis nerviosas, con taquicardias. Se nos dispara el corazón, y este va a 200 por hora. Tiembla todo nuestro cuerpo. Sentimos que hemos perdido el juicio, y que estamos enloqueciendo, y creemos que vamos a morir. ¿Qué nos está sucediendo? La respuesta a todo esto es el miedo. ¿Miedo a qué? En el proceso previo del despertar, la persona, o el yo, que es la identidad ilusoria, que surge cuando la conciencia se identifica con el cuerpo-mente, y su historia, se siente amenazado de muerte. ¿Por qué? Para poder saber la respuesta, primero hemos de comprender cómo es la experiencia de despertar. Despertar es el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Es decir, la conciencia despierta de su sueño ilusorio, de su identificación con el cuerpo-mente. Y se reconoce a sí misma como algo que está más allá de este. Algo que no está manifestado. Algo que no es físico. No es limitado, ni mortal. La conciencia se reconoce a sí misma, desde este cuerpo-mente individual, el cual consideraba que era yo. Dándose cuenta de que es tan solo espacio-silencio consciente, en el cual todo sucede. Cuando la conciencia se manifiesta en cuerpos-mentes, en materia física, se identifica con cada uno de los cuerpos-mentes, y surge una identidad. La conciencia cree que es el cuerpo-mente, y su historia. De aquí, surge el ego. La identificación. Un falso yo, con una identidad y personalidad definida, que se cree separado del resto. A esta identificación, la llamamos el yo separado. En el despertar, la conciencia se da cuenta de que no es este yo separado, sino que es aquello no manifestado, que está más allá, y que es consciente de todo.
Con este reconocimiento, el yo separado se disuelve. Muere. Desaparece. Quedando únicamente la sensación de presencia consciente. Por tanto, ahora podemos comprender el por qué la identidad separada, el ego, se ve amenazada ante el despertar de la conciencia. Ya que muere, se disuelve. Hablemos de esta etapa oscura que experimenta el yo separado. Durante la etapa previa al despertar, hay miedo. Mucho miedo. Hay pánico. Está saliendo a la superficie una gran cantidad de carga emocional del subconsciente. Durante este proceso, es cuando se inicia la búsqueda espiritual. Aparece la pregunta, ¿quién soy yo? Y el fuerte anhelo por lograr el fin de todo este sufrimiento. Con toda esta carga emocional que sale a flote, la desesperación se apodera de nosotros. Y buscamos ayuda en nuestros seres queridos. Los cuales no comprenden qué es lo que nos está sucediendo. Y se preocupan por nosotros. Al no saber qué nos está ocurriendo, recurrimos al médico. El cual nos dice que no estamos enfermos. Seguimos sin comprender qué nos está sucediendo. Y empezamos a leer libros espirituales, acudir a charlas de maestros iluminados, y a emprender una búsqueda para poner fin a nuestro sufrimiento y lograr la liberación. Durante esta etapa oscura de sufrimiento y crisis de identidad, sentimos como si todo se estuviera desmoronando. Perdemos el control, y tenemos una absoluta creencia de que vamos a morir. El dolor emocional es muy intenso. Y hay mucho sufrimiento y desesperación. Todo esto es a causa del miedo. El miedo a morir. Al emprender la búsqueda espiritual, empezamos a encontrar alivio y a adquirir una comprensión más profunda de nuestro estado o situación personal. Todo esto es parte de este proceso de despertar la conciencia. Las sombras están emergiendo a la superficie. Las personas quieren ver solo su lado brillante. Y esto es maravilloso. Pero también, a menudo las sombras emergen. Esta sombra que es temerosa y asustadiza, y que es básicamente la fuerza que hay dentro de uno, negando la vida. Esta sombra es el miedo. Todo este sufrimiento es debido a esa parte que dice no, y que se resiste completamente al fluir de lo que es. Y esta fuerza se arrastra hacia la superficie durante el proceso del despertar. Así pues, el hecho de que esta sombra haya sido arrastrada a la superficie no significa que algo haya salido mal. Aunque puedes sentirlo así. No significa que hayas cometido ningún error. Aunque aparentemente puedas sentirlo así. Simplemente significa que nuestras emociones reprimidas que han sido dejadas de lado en una parte del subconsciente, ahora comienzan a emerger. Empiezan a aflorar a la superficie. Y estas emociones son como una identidad que nos amenaza. Esta identidad utiliza el miedo, la amenaza y la agresión. E intenta descarrilarnos del proceso del despertar. Entonces, genera miedo, ansiedad, depresión y una sensación de amenaza interna que te hace creer que algo terrible va a suceder.
¿Qué hacer en estos casos? Lo que le encanta a esta energía interior, a esta energía de miedo, es una lucha. Una guerra. Le encanta que intentes deshacerte de él. Es el mismo miedo, el que te incita, para que te pongas en guerra con el miedo. Porque él, se alimenta de eso. Le encanta, que intentes deshacerte de él. Que trates de trascenderlo. Que trates de ir más allá, de él. Cualquier relación con esta identidad amenazadora, que de alguna manera, está basada en el conflicto, y la negación, le encanta el miedo. Le encanta que tengas miedo, porque se alimenta de él. Cuanto más intentas no tener miedo, más miedo sientes. Cuanto más intentas no estar ansioso, más ansiedad sientes. Por tanto, se alimenta de sí mismo. Sin embargo, cuando permites que el miedo esté ahí, que esto significa aceptación, y le concedes el permiso total para existir en este momento, entonces, el miedo no sabe qué hacer. Si peleas contra él, si te resistes, te sentirás abrumado por él, y tendrá poder sobre ti. Te sentirás incapacitado, para salir de esta terrible situación. Tendrás la sensación, de que el miedo aparenta ser tan grande, e inmenso, que creerás que es imposible, permitirle ser. Permitirle ser, también significa, ser completamente honesto contigo mismo. Tengo miedo. Estoy asustado. Siento ansiedad. Porque cuando eres completamente honesto contigo mismo, esto conlleva un efecto. Casi siempre, estamos tratando de cambiar nuestra experiencia, si no es placentera. A esto es a lo que me refiero, cuando digo que le des permiso, para ser. Reconoce, que está ahí. Simplemente, permite que esté ahí. Por tanto, siente el miedo. Siente la ansiedad. Permite que estén aquí. Acéptalos, y no pongas resistencia. No luches contra estas emociones. Tan solo, déjalas ser. Es muy común, que cuando estás al borde de ver algo verdaderamente profundo, todo el miedo, toda la sombra que se encuentra en tu interior, se reúna con rapidez y poder, para apoyarse entre sí, ante la conciencia. Reunirá todas sus fuerzas, y tú te preguntarás: ¿de dónde ha salido esto? Antes no estaba aquí. Y se presentará, de una manera muy poderosa, y abrumadora. Y tiendes a pensar: no puedo con esto. Me voy a volver loco. Nunca saldré de esto. Quiero volver, a sentirme como antes. Es como que todas las fuerzas de la ilusión, son reunidas, para asegurarse de que no veas, lo que estás al borde de ver. Esta, es la oscuridad, antes del amanecer. A pesar de creer que las cosas no están bien, en realidad, todo está bien. Y esto, es un proceso natural, del despertar. Una vez que has experimentado esto, unas cuantas veces, te das cuenta, de que puedes estar bien, con esto. Y abandonas esa preocupación, porque reconoces, que simplemente es así como esto funciona. Las fuerzas de la ilusión, se reúnen todas dentro de ti, por lo general, cuando una conciencia más profunda, está a punto de hacerse presente. No lo tomes como algo malo,
Porque ese es el principal problema. Cuando la gente experimenta el miedo, se dicen a sí mismos: algo anda mal aquí. Sientes un gran miedo, un pánico terrible, ansiedad, amenaza, depresión. Sientes como si estuvieras en un túnel oscuro, sin salida. Y no puedes soportar permanecer así, ya que no te encuentras bien, y deseas que todo vuelva a ser como antes. Pero hablando espiritualmente, te puedo decir que muy a menudo, cuando se tienen este tipo de emociones y experiencias, no significa que algo vaya mal, sino que significa que algo está empezando a ir bien. El ego, la falsa identidad creada, cuando nos identificamos con el cuerpo-mente, se siente amenazado. Y comienza a manifestarse, y a hacer aflorar a la superficie, todas estas emociones tan negativas y destructivas, de miedo, pánico y ansiedad. No creas que todas las ilusiones de tu interior se van a rendir fácilmente. Podría ser que sí. Pero muy a menudo, será como tratar de forzar a abrir los dedos de la mano de alguien que ha estado aferrado a la rama de un árbol durante mucho tiempo. Y cree que si se libera de ella, caerá del árbol y acabará aplastado contra el suelo. Esto es todo lo que está sucediendo. Has permanecido aferrado a una creencia de que eres un yo, con una identidad, un cuerpo, una personalidad y su historia. Y ahora, este yo se siente amenazado por lo que está por venir. El despertar de la conciencia. Y con ello, el fin de esta identidad. La muerte del yo. Por eso, se revela lleno de temor, amenaza y ansiedad. Es la guerra interna entre el bien y el mal. Entre la luz y la oscuridad. Entre la conciencia y la inconsciencia que existe en el interior de cada ser humano. Y esta guerra interna es la resistencia por parte de la identidad separada a desaparecer. Pero esto pasará. Cuanta más resistencia pongas, más tiempo tardarás en salir de este estado de dolor. Por el contrario, cuanto más aceptes esta situación, y permitas que esté ahí, y la comprendas como un proceso natural del camino del despertar, más pronto lograrás trascender esto, y volver a sentirte en paz. Acepta tu estado, tu situación. Permite que el dolor esté ahí. Deja de poner resistencia, y ríndete. Ríndete ante lo que es. Deja de luchar. Relájate con plena confianza en este proceso de despertar. Suéltate de donde estás aferrado, y déjate caer con total seguridad y confianza, para disolverte en la conciencia una. El todo. Y experimentarás el reconocimiento de tu verdadera naturaleza. Experimentarás el despertar. Y cada vez que tengas una conexión con tu verdadera esencia, sentirás una gran sensación de paz, de bienestar y de apertura de corazón.